Y director de Subán Córdoba, porque vamos a estar hablando un poco de cómo impactó en la imagen del gobierno todo el tema de la vacunación VIP que terminó con la salida de Ginés González García del ministerio. Para esto, bueno, estamos hablando con Gustavo Córdoba, él es analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Lucas Álvarez te saluda. Lucas, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días. Contanos un poco desde el espacio, desde Subán Córdoba, cómo vieron en cuanto a lo que es la repercusión en la imagen del presidente, que por ahí ya venía con algunos problemas debido a la pandemia, este fuerte impacto de todo lo que fue la vacunación VIP y todo lo que derivó de eso. Nosotros habíamos arrancado un estudio nacional el día jueves, Ujú. así que desechamos los pocos casos que teníamos para el día viernes y reformulamos la investigación. Así que lo Claro. agarramos, te diría, en su mayor parte, o casi totalmente, porque Ujú. todavía es difícil pensar que este episodio ha sido clausurado o que está terminado, ¿no? Claro. Creo que hay un grado de afectación muy importante a la imagen del gobierno, la reputación y la figura pública del presidente. Eventualmente hay que pensar que hay un daño político de corto plazo, hay que pensar también que hay un sentimiento de frustración muy grande por parte de la sociedad argentina que está observando cómo la campaña de vacunación no se parece ni ahí de lo que había Claro. prometido el año pasado el mismo gobierno. Pero al mismo tiempo que estamos viendo este escenario muy complejo, porque además el gobierno está con dificultades para encontrar un tono adecuado, ¿no? El tono con el cual el presidente habló desde México no se asemeja para nada de lo que yo recomendaría, Claro. digamos, para transcurrir esta crisis. Pero al mismo tiempo, fíjate, la discusión en torno a la vacuna sí, vacuna no, etcétera, etcétera, sin olvidarnos de que la oposición hace 15 días atrás hablaba de que la vacuna rusa era un veneno, ¿no? Ujú. Y que recomendaban a la gente no vacunarse. Más allá de eso, creo que toda esta discusión lo que ha puesto sobre el tapete es un volumen informativo muy importante. Y al respecto te voy a dar uno de los datos más significativos de nuestra medición. Hace un mes preguntábamos si estuviese disponible, ¿usted se vacunaría? Ujú. Independientemente de qué vacuna esté disponible, ¿no? Claro. Y el 50% de los argentinos nos respondió que se vacunaría de inmediato. Hoy ese porcentaje ha subido al 70%. Así Ujú. que imagínate, este es uno de los aspectos, digamos, mejor o más positivos que estamos viendo en Claro. términos de opinión pública, porque todos los demás son negativos, ¿no? Hay frustración, hay enojo, hay un sentimiento no encontrado en torno a la idea de que se hayan vacunado las dirigencias cercanas al gobierno y algunos opositores, sino en la falta de transparencia en el mecanismo de la vacunación, ¿no? Porque creo que el cuestionamiento más importante de parte de la sociedad argentina apunta a esa idea de estar absueltos de una mirada pública, de una mirada de transparencia, como que ellos no tienen que rendir cuentas o como que están absueltos de una actitud moral, ¿no? Claro. Frente a tanta incertidumbre y tanta gente que cree tener prioridad por edad, por enfermedad, por pertenecer a grupos de riesgo, antes que, por ejemplo, los familiares directos de un político. Ahí hablaste de lo que habló el presidente en México. Para recordar un poco, palabras más, palabras menos, dijo que pidió que se termine con la payasada y dijo que en la ley argentina no hay nada que diga que es ilegal colarse en la cola de la vacunación, por así decirlo, palabras más, palabras menos, fue algo así lo que dijo. ¿Cómo ven con estas declaraciones y también con un poco cómo se ha ido manejando desde el aspecto comunicacional el gobierno en todo lo que fue la pandemia? Justamente esto, el aspecto comunicativo, que por ahí es una de las cosas que más le falta al gobierno del Frente de Todos. Si yo fuese contemplativo, caería en el lugar común de echarle la culpa a la comunicación. Pero Ujú. fíjate, a mi criterio, la política se manifiesta en formatos comunicacionales. Por lo Claro. tanto, creer que el problema es de la herramienta es minimizarlo y tirar la pelota afuera. Ujú. Yo creo que el problema es político, el problema además es de no tener herramientas conceptuales para entender el contexto que estamos viviendo, porque en definitiva, fíjate qué interesante, ¿no? No se supo gestionar bien el riesgo, no se está Sí. supiendo gestionar bien esta crisis, y cuando riesgo y crisis colisionan en un momento determinado, pasa lo que está pasando en la Argentina, donde hay una dinámica que el gobierno intenta clausurar unilateralmente, lo cual es un factor, además te diría, que irrita aún más a la sociedad, porque esto de, no, listo, no, es una payasada, no hablemos más de este tema, no, no es así. Claro. Digo, sobre todo porque el contexto manda, ¿no? Y fíjate qué interesante esto que te voy a decir,
el daño político al gobierno podemos verificarlo hoy, ¿no? En términos de imagen ha caído unos puntos respecto del mes anterior, básicamente a partir de este tema. Ahora, proyectarlo electoralmente a los escenarios de agosto-septiembre para las PASO, octubre-noviembre para las generales, yo creo que sería poco prudente hacerlo, porque depende mucho del contexto. Y en esto te voy a traer a la memoria, posiblemente vos eras muy joven cuando Menem logró su reelección, pero tenía un contexto muy parecido al actual, más allá de la pandemia. Menem en ese momento, al momento de su reelección, tenía abierto el conflicto por la corrupción, por las privatizaciones. Tenía abierto el conflicto por los indultos a los militares. Y además tenía toda la polémica y la crisis por los atentados. Así que imagínate el contexto que enfrentaba el expresidente Menem. Y sin embargo, en el contexto económico, las cosas estaban bien. Entonces, todo ese problema político de corto plazo que él tenía en la agenda de discusión diaria, a la hora de las elecciones no pesó absolutamente nada y terminó ganando su reelección con el 52%. Lo que te quiero decir es, si el contexto de la economía mejora, vamos a ver un gobierno de Alberto Fernández blindado en términos electorales. Ahora bien, si la economía no da señales de mejoría relativa, es probable que esta afectación que está sufriendo en este momento también se traslade en términos electorales. Y quería también consultarte por ahí, saliendo un poco del tema, pero va en línea con lo que decís, porque por ahí también se ve que la oposición ya no sé si después de lo que fueron los 4 años pasados, tampoco sé si representa mucho a lo que es aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. ¿Ven también un debilitamiento de la oposición y llegada de terceras fuerzas, o eso todavía no se puede ver de cara a lo que van a ser las elecciones, que bueno, son este año, falta todavía, pero van a ser este año? Yo creo que la oposición tiene consolidado un piso electoral muy importante, muy interesante. De hecho, el escenario argentino bicoalicional, yo creo que lo vamos a ver por un largo rato. Eso no significa que ellos la estén pasando bien, porque tienen problemas de liderazgo, problemas de tono, problemas de incluso contenido ideológico. Fíjate que es muy interesante observar que ellos creen que van a tener una gran migración o fuga de votantes hacia la derecha por la presencia de la fuerza de José Luis Espert. Sí. Por eso la radicalización discursiva de dirigentes como Patricia Bullrich está tratando de contener a un votante que creo que le van a dar el voto a Espert definitivamente. Entonces, todos van a sufrir de alguna manera el contexto, pero eventualmente lo que hay que pensar es que si no se produce ningún cambio significativo, el gobierno puede llegar a tener, si mantiene la unidad, una gran cosecha de diputados que le puede brindar de alguna manera una gobernabilidad en los 2 últimos años de mandato de Alberto Fernández. Y otra de las cuestiones que se están viendo muchísimo en las redes, y ya volviendo de vuelta al tema de lo que fue todo el escándalo por la vacunación VIP, fue que se nombre a Carla Bisotti en reemplazo de Ginés González García luego de su salida. Como que también hubo un enojo en las redes, como que es un poco más de lo mismo. Por ahí se esperaba un cambio mucho más radical en el ministerio. ¿Cómo lo están viendo eso desde su perspectiva? No, lo que pasa en Twitter queda en Twitter. Digo, es una red, es muy linda para informarse, para ver posturas, para ver cómo se fabrican fake news, ¿sí? Pero la realidad pasa por otro lado. Creo que hoy la cuestión central de la política argentina es que el gobierno necesita pedir disculpas, encontrar el tono adecuado para comunicarse emocionalmente con la ciudadanía, meterle una velocidad importante al proceso de vacunación y tratar de no prometer cosas que no puede cumplir, ¿no? Creo que partiendo de estas premisas, el gobierno va a recomponer su imagen, va a cubrir esta incertidumbre que se ha generado, ¿no? Donde el que está en un grupo de riesgo siente que tiene menos prioridad para la vacunación que el familiar de un político. Eso el gobierno tiene la obligación de dejarlo aclarado y de recuperar la credibilidad y la confianza de la sociedad. Y ya como para ir cerrando, Gustavo, también quería hacer un poco como, más allá de, en la previa, ¿no?, a lo que fue todo este escándalo de la vacunación VIP, cómo venía la imagen del gobierno, porque hubo una época cuando empezó la pandemia y la cuarentena que estuvo en los picos de buena imagen, después empezó a caer. ¿Cómo estaba viniendo a raíz también de esto que decías, de por ahí prometer cosas que no se podían cumplir, como fue con la vacunación y demás? El punto es que nosotros vimos, tanto en diciembre como en enero, que el gobierno había dejado de caer. Claro. Hasta ahora. Claro. Hasta ahora.
Digo, venía en caída libre, diciembre y enero es como que se detuvo esa caída, y cuando debería haber empezado a mejorar, bueno, ocurrió este vacuna-gate que viene a sacudir y a pegarle un cimbronazo, porque creo que aún hoy, en este momento que estamos hablando, cerca de las 11:30 de la mañana, gran parte del gobierno sigue en una actitud de negación de lo que está pasando. Y eso me parece que es incrementar aún más la irritación de la gente. Te agradecemos, Gustavo, por estos minutos. Muchas gracias. No, agradecido, que tengan un gran día. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos ahí con el consultor, analista político y director de Subán Córdoba, Gustavo Córdoba, hablando un poco de la imagen del presidente. Dijo que venía en una caída fuertísima cuando se estaba